Un lector de Así Prensa me hace una pregunta que se repite y sé que preocupa a muchos católicos en distintos lugares. Y es, a pesar de que nosotros tenemos una lealtad y un deber que cumplir y una misión que realizar en nuestra parroquia, ¿qué tanto deberíamos considerar el creciente tema de la inseguridad para mudarnos a otra parroquia que es más segura? Este es un problema que se presentan en varias de nuestras capitales, ¿no? Sé que hermanos de distintas ciudades en México, especialmente en el norte del país, están preocupados con esta situación. En Honduras pasa lo mismo, en Guatemala pasa lo mismo, en Venezuela y en varios países más, dependiendo de las ciudades. Muchos católicos tienen que tomar esta decisión. Y el hermano que nos escribe se preocupa específicamente porque, por un lado, tiene una familia, está casado, es joven, pero está casado con hijos menores. Él y su esposa están muy comprometidos con la parroquia, trabajan con esta parroquia, quieren a los parroquianos, estiman a sus hermanos en la parroquia, cumplen un papel evangelizador que creen que es suficientemente importante como para que si se retiran se sienta el golpe y la diferencia, ¿no? Por el cariño que le tienen a la parroquia, es decir, por una razón afectiva, pero también por el sentido del deber, por el bien que ellos ven que están haciendo. Y obviamente cuando alguien hace bien en un lugar, eso le hace bien también a la persona. Realmente es agónica la decisión de partir o no partir. Pero a este amigo le preocupa especialmente si es la decisión correcta. Y a esto me explica en el correo que envía el crecimiento de la violencia en el lugar. Y me cuenta algunos casos de recientes actos de violencia, producto fundamentalmente del crimen desbocado. Y lamentablemente el crimen desbocado es responsabilidad de las autoridades políticas, de la incompetencia con la que manejan la economía y la incompetencia con que manejan el orden social, ¿no? La tranquilidad social. Obviamente, para el discernimiento de nuestro querido hermano y de todos los que se encuentran en una situación similar, hay que comprender la diferencia que hay entre la responsabilidad del católico de manera individual y la responsabilidad que tiene para con aquellos que están bajo su liderazgo. En este caso, un joven varón puede decidir, no digo que tenga que decidir, porque esta es una cuestión de conciencia, esta es la persona ante Dios tiene que discernirlo, ¿no? Un joven puede discernir, bueno, aunque siga siendo riesgoso venir acá, voy a seguir viniendo. Esta es una decisión que toman muchos laicos, pero especialmente miles de consagrados en todo el mundo. Los religiosos, los misioneros y misioneras católicos están en todos los rincones del mundo, en lugares donde solo sabemos que están cuando los asesinan, ¿no? En el norte de Argelia, cuando fueron asesinados estos monjes contemplativos franceses por una horda de asesinos fundamentalistas islámicos, por los que están misioneros en Pakistán, por los que son misioneros en distintas regiones del mundo, donde existe el peligro ya sea de la persecución religiosa, ya sea de la violencia local, violencia por guerrillas, violencia por el tráfico de drogas, como hemos visto en México, por ejemplo, donde es el número más alto de evangelizadores que han muerto en el 2014. En consecuencia, me parece importante comprender que esto forma parte de la responsabilidad del católico. Pero
Un católico que está casado y que tiene hijos pequeños, su primera responsabilidad es su iglesia doméstica y en consecuencia tiene que proteger a su iglesia doméstica. Tiene que proteger ante todo a aquellos que Dios le ha puesto bajo su responsabilidad. Y en consecuencia, el discernimiento ya no se vuelve difícil, honestamente, ya no es difícil. El discernimiento se vuelve bastante sencillo y bastante directo y bastante claro. O se hace lo necesario para proteger a la familia, y si lo necesario para proteger a la familia requiere no abandonar la vida cristiana, pero mudarse de una parroquia a otra, pues así es muy probable que tenga que ser. Yo sé que hay situaciones extremas, sé de muchos misioneros, por ejemplo del camino neocatecumenal, que van con su familia, 6 hijos, a zonas bastante peligrosas. Pero ese es un discernimiento especial que tienen que haber hecho bajo circunstancias muy especiales. En lo cotidiano, en lo normal, le corresponde a un padre, en este caso el que me hace la pregunta, decir: yo voy a proteger a los míos. Esa es mi primera responsabilidad ante Dios. Porque me parece bueno, noble, admirable, heroico. Me parece absolutamente compatible con lo que a mí me gustaría hacer, que es también ponerme en situación de poder arriesgar mi vida con un espíritu generoso. Pero yo soy consagrado, no tengo una familia que depende directamente de mí. Y en consecuencia puedo tomar esas decisiones. Deseo tomar esas decisiones. Pero cuando está de por medio una responsabilidad como la responsabilidad familiar, las prioridades son otras. El apostolado no es la primera prioridad. La primera prioridad es siempre Dios y no es lo mismo que el apostolado, porque se puede hacer apostolado en otro sitio. Y esto lo digo con dolor, porque cuando el hermano me dice el bien que están haciendo en una parroquia acosada por el crimen en la región donde están, se me parte el corazón y lo último que quisiera hacer es alentar a que las fuerzas evangelizadoras abandonen estos sitios. Los católicos no hacemos eso. Pero en este caso concreto se trata de un evangelizador que tiene una responsabilidad familiar. Y su primera responsabilidad es para con la familia. Y si es que las circunstancias están realmente amenazando directa y claramente a la familia, número 1. Y número 2, están amenazando directamente y claramente a la familia de una manera que no puede prevenirse, es decir, no pueden mejorarse las circunstancias de seguridad, tal vez incrementando la seguridad en el hogar, tal vez cambiando los horarios o el modo de desplazarse, si es que no existen medidas curativas. Entonces solamente queda la medida de fondo, la medida radical. Y una vez más, agradezco el testimonio de este hermano que agoniza verdaderamente con este discernimiento y con esta decisión. Pero una vez más, en el caso de un padre de familia, las prioridades son claras, las prioridades han sido establecidas por la misma doctrina de la Iglesia. Cuando nosotros leemos el documento de la Familiaris Consortio, por ejemplo, ¿no? Es decir, la comunidad familiar, este bellísimo documento del Papa Juan Pablo II, nos queda claro qué es lo que hay que hacer y por dónde caminar en esta vía. En consecuencia, oremos para que las soluciones se puedan encontrar. Oremos para que en nuestras ciudades donde existen estas situaciones de violencia trágicas, la gracia de Dios actúe. Y la gracia de Dios actúa. A veces creemos, no, a Dios no lo metamos en política. Esto no es política partidaria, hermanos. Esto es política de gobierno. Y Dios, cuando ilumina los corazones y las mentes de las personas, cuando las personas dejan que su mente y su corazón sean iluminadas por Dios, cambia las cosas. Quiero recordar solamente el hecho de que Dios mismo
me parece que dio un signo bastante claro cuando en el Perú, en el momento de máxima inseguridad a consecuencia del terrorismo de esta banda asesina Sendero Luminoso, venía realmente azotando el país y hundiéndolo en una verdadera tristeza y un estado de depresión terribles. La violencia era mortal, era asesina, golpeaban donde querían y cuando querían. El gobierno era totalmente incapaz de prevenir estos ataques. Y exactamente un año después de que el entonces arzobispo de Lima, el cardenal Augusto Vargas Alzamora, iniciara una campaña de oración del Rosario para la paz en el Perú, exactamente un año después, un sábado, Día de la Virgen María, cae capturado el principal líder y sus principales asistentes de Abimael Guzmán Reynoso, el líder guerrillero terrorista. Y recuerdo el día siguiente, porque vivía en Lima y estaba el domingo, al día siguiente, desplazándome de una comunidad a otra de Sociedad de Vida Apostólica a la que pertenezco. Y recuerdo el clima absolutamente apacible y contento cuando pasé, por ejemplo, delante del parque de Barranco, que está justo frente a la parroquia de Barranco, en este distrito bastante antiguo de Lima, y ver otra vez los parques llenos de niños, las familias, ¿no?, con globos, con algodones de azúcar. No era algo que había desaparecido, pero era algo que había disminuido sensiblemente. Y cuando yo veía esta paz y cómo esta paz había llegado al año exacto de que el cardenal Augusto Vargas Alzamora había convocado esta campaña de oración, veo cómo Dios puede realizar cambios absolutamente repentinos del terror en el que vivíamos ese día por la noche a la alegría que se vivió a la mañana siguiente. Fue un cambio repentino que demostró que Dios es capaz de intervenir cuando nosotros lo dejamos intervenir y que vale la pena hacerlo y confiar en su acción. Que tengas un buen día.